Muy buenos días. Soy Hernández Orminiac, soy director del Centro CLAPES UC de la Universidad Católica y estamos muy contentos de que podamos tener este seminario en conjunto con el CPI en esta oportunidad. El tema que nos convoca es el desafío de cómo financiar la infraestructura. Sabemos que estamos en momentos apretados de la economía y por lo tanto financiar la infraestructura en el futuro es importante. Tenemos que seguir desarrollando la infraestructura que ayude a la mejor calidad de vida de todos los chilenos, y hemos organizado junto con el CPI un seminario muy interesante donde primero vamos a poner un contexto económico. Después el CPI ha trabajado en propuestas que va a presentar, y después posteriormente le hemos pedido a representantes de 4 candidaturas a la presidencia que nos comenten y hagan sus aportes a esta presentación que ha preparado el CPI. Y para ello tenemos realmente importantes invitados. Primero hemos invitado a Germán González, quien hablará del entorno macroeconómico del país y las dificultades que se presentan desde el punto de vista financiero. Germán es magíster en Economía de la Universidad Católica, ex coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, y actualmente coordinador del área macroeconomía de CLAPES UC, y miembro del Consejo Fiscal Autónomo y académico también es él. Después viene la presentación del CPI en este tema, que la hará Carlos Cruz. Carlos Cruz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en evaluación de proyectos de la IESA de Caracas, Venezuela. Fue coordinador general de concesiones y ex ministro de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones, y actualmente es el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Y le hemos también pedido y ha aceptado con bastante entusiasmo a Alondra Chamorro, quien coordinará la discusión de la participación de los 4 representantes de las candidaturas presidenciales. Alondra Chamorro es ingeniero civil y magíster de la Universidad Católica, doctor en la Universidad de Waterloo, es profesora asociada de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, investigadora principal de CLAPES UC y también del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres de CIGIDEN, y sus áreas de interés incluyen la gestión sostenible de la infraestructura, gestión de riesgos ante eventos naturales, ingeniería vial y gestión de sistemas de agua potable. Ella coordinará un panel donde tendremos la participación de 4 representantes de candidaturas presidenciales. Tendremos a Diego Pardo, que representa la candidatura de Gabriel Boric. También tenemos a Juan Pablo Borges, que representa la candidatura de Sebastián Sichel. Tenemos a Patricio Rosas, que representa la candidatura de Yasna Proboste. Y también, por último, a Eduardo Guerrero, quien representa la candidatura de José Antonio Cast. Alondra les va a presentar en detalle a cada uno de ellos, pero ahora les agradecemos realmente su participación, su compromiso y sus aportes que pueden hacer a este trabajo que está haciendo el SPI, que probablemente les puede ayudar también a cada uno de los desarrollos de sus programas, de modo de poder ayudar al desarrollo del país. Sin más, entonces, dejo, y les reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, dejo a Germán González, que nos va entonces a exponer el entorno económico del país. Germán. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación. Saludos a todos y a todas los que están hoy día presentes, tanto participando en este seminario como en la audiencia. Voy a compartir una presentación para mi tiempo que tengo asignado. Tengo ahí, no sé si pueden ver, estoy con un... La vimos un rato, ahora no. Ahora se ve, pero no está en modo presentación. No puedo ponerle en modo presentación. No sé por qué puede ser eso. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, no me deja ponerle en modo presentación.
yo mandé la presentación al equipo, quizás ellos me pueden ayudar. Sandra, ¿la puede, o Carlos? Sandra la tiene. Sandra, ¿puedes subirla? Porque me deja mostrarla, pero no en modo presentación, no sé por qué. Sandra, ¿cómo vamos? Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces básicamente lo que voy a hacer es centrarme en el margen fiscal que hay para financiar la inversión en infraestructuras. Sabemos que esos márgenes se han ido agotados y quiero dar un poco de contexto en eso, así que si podemos ir avanzando. Adelante, por favor. Como modo de introducción, lo que voy a referirme en los primeros minutos es acerca de la situación actual y por qué es importante la inversión en infraestructura y algunos objetivos que uno se pudiera plantear en esta materia. Adelante, por favor. Básicamente, creo, el primer mensaje que quiero transmitir es que cuando uno mira el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, el sector infraestructura es el segundo sector inversor más grande en el país en el próximo quinquenio, después de la minería, ¿cierto? Sabemos que los proyectos mineros son muy grandes, ¿cierto? Son relevantes, que Chile es esencialmente un sector, un país minero, pero es bien importante destacar que las obras públicas representan del orden de 1/3 de la inversión que está catastrada para los siguientes 5 años. Adelante, por favor. Si quieres avanza, hay 4 bullets acá. Esta cartera de inversión que considera los proyectos más grandes por sobre 5 millones de dólares, contempla 20.000 millones de dólares en el área de obras públicas. Acá prácticamente la mitad de la cartera es financiada por el gobierno, la otra mitad es el sector privado. Pero quiero llamar la atención también sobre la cartera de infraestructura tecnológica, porque la infraestructura no es solamente física, sino que también es tecnológica, y en ese sentido el catastro de inversión de la CBC solo tiene un 3% de los proyectos, que son solo 15 proyectos por 1.900 millones de dólares en los próximos 5 años, que es una cifra bastante reducida, que tiene algunos data centers ahí, algunos proyectos de fibra óptica, pero básicamente acá tenemos un desafío importante respecto de la magnitud de los proyectos y las necesidades de inversión en infraestructura tecnológica que implican los cambios que está enfrentando el país. Creo que acá hay una tarea importante que enfrentar hacia adelante. Adelante, por favor. En comparación internacional, acá traigo una referencia para poner en contexto dónde está Chile. Si quiere, puede pasar a el siguiente slide. Ahí, en el índice del Foro Económico Mundial respecto de infraestructura, Chile está bien posicionado en algunas dimensiones, en conectividad vial especialmente, en calidad de la red vial y en eficiencia portuaria. Pero hay una serie de otras dimensiones que mide este indicador. Ustedes lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Mientras más expandida está el área, la línea azul, hacia los bordes, mejor es el indicador. Tenemos espacio para seguir creciendo, o sea, tenemos espacio a nivel internacional. Esto es un factor de la competitividad del país, donde tenemos espacio para seguir creciendo. Hay algunas dimensiones que estamos muy bien, como digo, especialmente en conectividad vial, pero hay otras, ¿cierto? Por ejemplo, en densidad ferroviaria o en conectividad aeroportuaria, donde tenemos espacios amplios para seguir creciendo, y eso requiere que se sigan materializando obras de infraestructura hacia adelante. Adelante, por favor. Bueno, desde el punto de vista macroeconómico, la infraestructura tiene algunos beneficios, ¿cierto? Importantes, como por ejemplo, es habilitante para la productividad. Sabemos que en Chile arrastramos hace muchos años un problema de bajo crecimiento de la productividad, y la inversión en infraestructura está ampliamente documentado que permite aumentar la productividad y por lo tanto incide positivamente en el crecimiento económico. La siguiente idea que aparece acá es que también la inversión en productividad, si se puede avanzar por favor, tiene efectos positivos en la creación de empleos formales, ¿cierto?
considerando el desafío que nos dejó la pandemia en términos de destrucción de empleo, la inversión en infraestructura genera empleos intensivos en mano de obra, y especialmente empleos de calidad, ¿cierto? Formales, con contratos. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, la inversión en infraestructura permite mejorar las condiciones de vida y la inclusión, especialmente cuando hablamos de inversión en entornos, en barrios, en vivienda, que digamos uno la puede ver un poco separado de la infraestructura en obras públicas propiamente tal, pero básicamente cuando mejoramos las condiciones de acceso, de agua potable, de transporte, también estamos hablando de una política social, no solo una política económica que aumenta, que mejora la calidad de vida de las personas. Si se puede avanzar, por favor. Acá, y hay algunos bullets al lado, les quiero presentar un trabajo en el que estuvimos, donde participó Carlos Cruz, y yo también estuve presente, un trabajo que se hizo hace poco, donde estuvo Deloitte y la Fundación Democracia y Desarrollo, donde un conjunto transversal de expertos trató sobre los espacios de crecimiento, discutió largamente y de forma muy cordial sobre las propuestas para elevar la capacidad de crecimiento del país, hacerlo de forma inclusiva, generando empleos, y ahí se puso una meta bien ambiciosa, realista, pero ambiciosa respecto de qué era necesario hacer en los próximos años en Chile en materia de infraestructura, y se propuso que Chile alcance un nivel de inversión similar al que tenían los países desarrollados cuando tenían el PIB de Chile, y eso implica 70.000 millones de dólares adicionales en los próximos 10 años de inversión, tanto pública como de interés público financiada por privado. Entonces, digamos, estas son cifras que dieron un conjunto de expertos y que por lo tanto pueden servir como referencia hacia adelante. Queda un bullet más en esta lámina. Esto implicaría pasar, por ejemplo, en el caso del financiamiento público, desde 2,4% del PIB anual a 3,5% del PIB anual. Y con esto quiero dar paso a la siguiente parte de mi presentación, que tiene que ver con los espacios fiscales que tenemos para financiar la inversión en infraestructura. Adelante, por favor. Esta lámina muestra, acá hay 3 gráficos en esta lámina, muestra cómo ha evolucionado la inversión pública como porcentaje del gasto total en las finanzas públicas. Lo primero que vemos es que hacia el año 2011 la inversión pública representaba más del 20% del gasto total. Esa relación ha venido cayendo en el tiempo, a pesar de que digamos, el gasto público ha ido creciendo, pero la participación de la inversión en el gasto total ha decaído en los últimos años. Está del orden de 15% del gasto total del presupuesto anual del gobierno central. Y bueno, acá hay un desafío importante, ¿cierto? Que es cómo gestionar presupuestos crecientes en materia de obras públicas. El Estado tiene una capacidad limitada, no solo recursos limitados, sino que también tiene una capacidad limitada de gestión, y eso pone ciertos límites a la posibilidad de seguir incrementando la inversión pública. A la derecha pongo 2 escenarios, uno para los siguientes 4 años, pensando en la discusión que viene más adelante, en que se mantiene la proporción de la inversión pública como proporción del gasto total. Eso implicaría inversión acumulada en los próximos 4 años de 56.000 millones de dólares. Y pongo también como alternativa un objetivo más ambicioso, y es que la inversión pública como porcentaje del gasto total avance hacia lo que fue en el mejor momento cerca de 20% del gasto. Eso implicaría 68.000 millones de dólares en 4 años de inversión pública. Ahora, bien, siempre hay que tener en cuenta que en el contexto de la regla fiscal chilena, nosotros tenemos un marco para el gasto total, y cualquier aumento de la inversión en ese contexto va a requerir, digamos, reducir el gasto en otro tipo de partidas, ¿cierto? Dado el contexto total de gasto que nos da la regla fiscal, que voy a mencionar un poco más adelante. Así que si continuamos, por favor. Adelante un poco, acá hay dos gráficos que les quiero mostrar, básicamente lo que ha ocurrido a partir de la crisis social, económica y sanitaria que ha enfrentado el país. El gasto público ha tenido que aumentar con fuerza, hubo un consenso transversal de que había que hacer un esfuerzo fiscal en estos años, así se hizo, ¿cierto? El gasto público este año va a terminar siendo cerca de 31% del PIB, el déficit fiscal efectivo cerca de 8% este año, el estructural cerca de 11% del PIB. Recordemos que en el inicio de la regla fiscal teníamos una meta de superávit estructural de 1% del PIB a principios de los 2000, este año estamos terminando
aproximadamente con un déficit de 11% del producto, y por lo tanto eso revela, ¿cierto?, el estrés al cual están sometidas las finanzas públicas como consecuencia de la reacción de la política fiscal a la pandemia. Adelante. Bueno, acá hay dos ejemplos adicionales que revelan esto. El aumento de la deuda pública. Tenemos un nivel de deuda este año estimado que es similar al que había a principios de los 90. La deuda pública bruta subió cerca de 8 puntos del PIB. La deuda pública neta cerca de 13 puntos del PIB. ¿Por qué es importante esta comparación? Porque, bueno, la respuesta a la crisis no solo llevó a que el país se endeudara más, sino que también usara sus fondos soberanos. Y eso es lo que muestra en el gráfico de la derecha, donde vemos cómo hoy día, ¿cierto?, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es la reserva de ahorro que tenemos para enfrentar crisis, tiene cerca de 2.500 millones de dólares, o sea, menos de 1% del PIB. Para que tengan una referencia, en la crisis del 2008-2009 se usaron 5 puntos del PIB del FES para enfrentar esa crisis, y por lo tanto, esta pandemia, la crisis social, nos deja en una posición fiscal más debilitada, ciertamente, de eso no cabe duda. No es que el nivel de deuda pública hoy día sea particularmente relevante, si quieren continuamos, sino que más bien las perspectivas de esta deuda son las que preocupan, y la menor capacidad de reacción que vamos a tener dado el uso de los fondos soberanos. Adelante, por favor. Bueno, acá en las próximas láminas les voy a presentar algunos ejercicios que hicimos en el contexto del Consejo Fiscal Autónomo. Hace 2 días se presentó esto en el Congreso, y básicamente hicimos distintos escenarios. Creemos que acá hay dos cosas, pensando en las perspectivas fiscales y los espacios para financiar infraestructura y otros gastos públicos en la política social, que tienen que ver con, primero, cómo se retira el estímulo de la pandemia, ¿cierto? Cómo es el presupuesto del próximo año, que pronto lo vamos a conocer, pero a partir de eso también cómo el próximo gobierno enfrenta la convergencia fiscal hacia adelante, partiendo de una situación de un déficit fiscal bien importante, como les mencionaba, como en la convergencia hacia adelante. Y aquí en este gráfico, en esta tabla, muestro las trayectorias de la deuda neta en distintos escenarios para el balance estructural, uno de convergencia lenta, otro intermedia y otro rápida para el próximo año, y después también suponiendo distintas trayectorias para el balance estructural hacia adelante. Esta es la deuda neta, la diferencia entre la deuda bruta y los activos. Como ustedes comprenderán, los activos no son tan significativos tras la crisis, y por lo tanto no es tan distinta la deuda bruta de la deuda neta de aquí hacia adelante. Y lo que les quiero mostrar es que de aquí al 2025, por ejemplo, hay un clic más en esta presentación. Uno puede ver distintos escenarios en que la deuda neta se ubica entre 50 y 60% del PIB. Nosotros en el Consejo Fiscal el año pasado hicimos una estimación de cuál es el nivel razonable de deuda neta, y digamos que el techo de ese rango razonable era del orden de 44% del PIB. Y por lo tanto, hay diversos escenarios. Por cierto, un escenario de convergencia rápida, por ejemplo, nos permitiría tener una situación más sostenible hacia adelante, pero hay diversos escenarios de convergencia intermedia o lenta en que eso no ocurre, y por lo tanto la sostenibilidad de las cuentas fiscales se pone más en entredicho hacia adelante. Continuemos, por favor. Ahí es donde mostraba el año 2025. Adelante. Bueno, una forma concreta de representar lo que está ocurriendo con la trayectoria de la deuda es el pago de intereses, porque hoy día el país paga del orden de 1% del PIB en intereses, son del orden de 3.000 millones de dólares anuales. Pero este incremento de la deuda pública, uno de los efectos que va a tener es que va a implicar un aumento en el pago de intereses. En cualquier escenario, el pago de intereses va a subir entre 50 y 100%, o sea, vamos a terminar pagando 2 puntos del PIB, 1,5 puntos del PIB, y eso va a desplazar ciertos recursos que podrían utilizarse para financiar la política social, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, el escenario más negativo de convergencia lenta, que es el primero, el de la izquierda, implicaría que el año 2050 podríamos estar pagando del orden de 5 puntos del PIB, o sea, 5 veces más de lo que pagamos hoy día en intereses, y eso es una forma concreta de ver cómo el aumento de la deuda pública incide en los espacios de la política fiscal en los próximos años. Adelante, por favor. Bueno, y acá una advertencia que también plantea el Consejo Fiscal en su más reciente informe, que todas las trayectorias de deuda que les mostré hace un rato atrás no consideran que las tasas de interés
reaccionan ante el aumento de la deuda pública. Es decir, típicamente uno de los escenarios de deuda plantea que la tasa de interés se mantiene constante, pero existe abundante evidencia, y aquí mostramos un paper del Banco Central del año 2011 que muestra que la deuda pública aumenta cuando, perdón, que el pago de intereses, la tasa de interés aumenta cuando la deuda pública crece. Y por lo tanto podemos dibujar escenarios, la trayectoria más alta de 68% que ven acá, usa una elasticidad calculada por el Banco Central para los efectos de estimar cuál es el impacto que tiene el aumento de la deuda pública sobre los intereses que paga el país. Entonces, los escenarios pueden ser aún peores de los que estamos graficando, dada la dependencia que tiene el pago de intereses, la tasa de interés del nivel de deuda pública que tiene el país. Adelante, por favor. Bueno, y otro aspecto que nos llama particularmente la atención es que Chile tiene hoy día una muy buena clasificación de riesgo, está clasificado a 1 en Moody's. Acá lo que tengo en este gráfico en el eje X es la clasificación de riesgo, en el eje Y un promedio de distintos determinantes de la clasificación de riesgo, donde se incluye el crecimiento del PIB, el PIB per cápita, la dependencia de commodity, entre otros factores. Y lo que encontramos acá, que probablemente ustedes lo conocen, es que Chile tiene esta buena clasificación de riesgo, pero en términos de sus fundamentales se parece mucho más a países que están en clasificación A2 o A3. Entonces, eso nos puede llevar, si es que perdemos esta fortaleza fiscal, ¿cierto? Si no la retomamos hacia adelante, nos puede llevar a perder notas adicionales en la clasificación de riesgo. Porque Chile es un país que tiene un PIB per cápita bajo, que depende de los commodities, que ha crecido poco en los últimos años, y por lo tanto esa fortaleza fiscal, que es una característica diferenciadora de Chile, si la vamos perdiendo nos puede llevar también a perder notas en nuestra clasificación de riesgo. Adelante, por favor. En este contexto, y con esto termino, el Consejo Fiscal ha hecho una serie de recomendaciones, las puse todas, no las voy a leer, pero básicamente estas recomendaciones van en la línea de fortalecer la situación fiscal, iniciar progresivamente una reversión de estas medidas fiscales transitorias, focalizar las políticas en los que más lo necesitan, ¿cierto? El país no tiene los recursos para mantener una política universal de transferencia, no los tiene por el momento, y consideramos necesario también seguir fortaleciendo la institucionalidad fiscal, y el mensaje final que transmitimos en el informe del Consejo Fiscal es que consideramos necesario que esta consolidación fiscal y este fortalecimiento institucional se produzca con los consensos necesarios para darle estabilidad y credibilidad en el tiempo a los cambios que se realicen. Así que tenemos un gran desafío en materia fiscal. Yo creo que eso va a ser muy desafiante, digamos, el privado, ¿cierto?, en el financiamiento de la infraestructura pública, y me parece que ahí Carlos Cruz nos va a iluminar con nuevas ideas en su presentación que viene a continuación. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Germán. Yo creo que nos permite iluminar y dar un contexto a la conversación que vamos a tener ahora. Por lo tanto, invito a Carlos Cruz que nos haga la presentación que tiene preparada respecto a cómo podemos financiar en este contexto de entorno económico del país. Bueno, muchas gracias. Yo imagino que lo de iluminar que decía Germán es una ironía, porque no se trata de iluminar, se trata simplemente de intercambiar puntos de vista y intentar en conjunto ver formas de resolver esta dificultad que hoy día el país tiene para enfrentar los desafíos, los grandes desafíos de inversión en infraestructura que nosotros estimamos existen para poder sostener un nivel de desarrollo y crecimiento razonable. Tal como lo decía Germán, la infraestructura cumple una función fundamental en la calidad de vida de las personas, permite resolver brechas que se arrastran ya históricamente y que han quedado tan en evidencia en el último tiempo, y también genera condiciones habilitantes para resolver problemas de futuro que son tan importantes como ellos, como el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con vivienda y condiciones sociales. Por lo tanto, la infraestructura es un soporte muy fundamental para poder generar condiciones de mayor equidad desde el punto de vista de lo que es la provisión de bienes públicos para la sociedad. Pero también tiene un impacto productivo importante, ¿no? Y tenemos una discusión pendiente respecto del PIB potencial y de la necesidad de recuperar una cierta capacidad de crecimiento que a nosotros nos parece fundamental para poder sostener la actividad económica y hacernos cargo de las tremendas demandas sociales que han surgido y que necesariamente deben enfrentarse. ¿Cuál es nuestra posición desde el punto de vista de las cifras? Hoy día, lo decía Germán ya, nosotros estamos invirtiendo menos
que los países desarrollados cuando estaban a nuestra altura. Y eso implica hacer un esfuerzo muy importante de incrementar nuestra capacidad de inversión en infraestructura de uso público movilizada del Estado. Digo esto porque hay 3 dominios en los cuales la inversión en infraestructura de uso público la realiza el sector privado, y lo que habrá que ver es la forma de que a través de los mecanismos regulatorios existentes se puedan conseguir avances importantes en esas actividades, como el caso de agua potable y todo lo que tiene que ver con servicios de agua y saneamiento en las ciudades, todo lo que tiene que ver con energía. Nosotros creemos que es muy importante lo que se está haciendo en términos de cambio en nuestra matriz energética, en la política industrial por el desarrollo del hidrógeno verde, nos parece que es algo extraordinariamente potente, y todo lo que tiene que ver con transmisión también nos parece una dificultad significativa que hay que resolver, y en eso creemos que el involucramiento del Estado debiera ser mucho más activo para efecto de enfrentar los problemas que eso significa. Y lo mismo nos pasa con la infraestructura digital, donde creemos que hay un gran desafío por delante de lograr avanzar sustantivamente luego la experiencia interesante que hubo durante el periodo de la pandemia en términos de la capacidad del país de dotarse de ciertas formas distintas de trabajo y de gestión por la vía de contar con una buena, y de educación, por la vía de contar con una buena infraestructura digital. En consecuencia, creemos que debemos concentrarnos más bien en la infraestructura promovida directamente por el sector público, por el Estado, y ahí lo que vemos que desde el punto de vista del desglose de las distintas instancias que invierten en el país, vemos que Obras Públicas, que ha hecho un esfuerzo importante de inversión durante el año, diría yo, 20 con menos efectividad, 21 con más efectividad, va a dejar comprometida buena parte de su presupuesto para adelante. Por lo tanto, pensamos de que es bien difícil pensar que va a haber una expansión adicional de la inversión pública a través del Ministerio de Obras Públicas. Lo mismo sucede con el Ministerio de la Vivienda. Nuestra impresión es que la mayor parte de recursos del Ministerio de la Vivienda van a estar focalizados en resolver los problemas de vivienda, vale la redundancia. Agricultura, que también tiene un rol importante en todo lo que son obras de regadío, también ha hecho un esfuerzo importante durante este último periodo a través del programa, de los fondos COVID. En salud, creemos que de alguna manera el esfuerzo que se ha hecho por la vía de concesionar hospitales ha ido generando condiciones de mejora sustantiva respecto de la infraestructura sanitaria para el país. En deporte creemos que sí va a ser necesario contar con un aumento importante. Chile tiene el 23 los Panamericanos, y creemos que necesariamente debemos adecuarnos para hacer un buen papel en ese evento. Y en justicia tampoco vemos gran movimiento respecto de obras adicionales que se pueden estar pensando. Estos son como las principales agencias ejecutoras, además de las empresas públicas, y creemos que ahí los más importantes son Metro y Ferrocarriles. Metro tiene en ejecución la línea 7 y pronto tendrá en ejecución la línea 8 y 9, y Ferrocarriles tiene una cantidad importante de proyectos en proceso que debieran mantener su nivel de actividad durante el próximo periodo. Y por lo tanto, lo que nos queda es ver, bueno, el resto de las actividades que se requiere para poder incrementar la inversión en infraestructura, entendiendo que el objetivo es, como decía, mejorar condiciones de vida y habitabilidad en las ciudades, y mejorar todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva, de tal manera de poder mantener un cierto nivel de competitividad significativo. Es cómo incorporamos a privados, y en ese sentido nosotros hemos hecho una revisión bastante exhaustiva de 5 instrumentos. Yo quiero compartir con ustedes 3 nada más, porque los otros 2, uno es los fondos no reembolsables que aportan las empresas inmobiliarias, que todavía está en discusión respecto de su significado y la orientación definitiva que pueda tener. No hay mucho afán, digamos, de usar estos fondos en forma adecuada, porque además son relativamente reducidos, por lo tanto no tienen mucho impacto. Y la otra es la ley de puertos, que tiene un significado importante desde el punto de vista de lo que es la expansión de nuestra actividad portuaria, pero recién en los puertos públicos las concesiones portuarias importantes están venciendo en 3 o 4 años más. Por lo tanto, la urgencia de mirar el aporte que se puede hacer a través de la ley en Porchi es menor. En cambio, en estos otros 3 dominios sí nos parece que hay mucha urgencia de tomar medidas que permitan ir avanzando con la mayor rapidez posible. Y en ese sentido, creo
creo que es bueno también contextualizar lo que está pasando en concesiones. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, hay un aumento importante de las licitaciones durante fines del año 20 y durante el año 21 principalmente, además de las licitaciones que ya se venían ejecutando en periodos anteriores. Con eso, la inversión efectiva, la inversión, movimiento de tierra, ladrillo y fierro, durante los próximos años, nosotros las estimamos, para los próximos 2 años las estimamos en torno a 2.500 millones de dólares aproximadamente, como inversión comprometida. Además de la inversión que pueda surgir de las licitaciones que se debieran llevar a cabo durante el año 22, donde en obras viales se podría estimar que los proyectos a licitarse debieran ir entre 2.000 y 3.700 millones de dólares. Esta variación tiene que ver con el grado de aceptación que tengan algunos proyectos nuevos de envergadura que han demostrado una cierta conflictividad social y por lo tanto tenemos la impresión de que eso puede sufrir algún tipo de atraso. Y lo mismo pasa con algunas otras obras que en otros dominios, ya no viales, sino en obras de carácter social, donde también han habido algunas dificultades desde el punto de vista de la aceptación ciudadana respecto a esos proyectos, y en consecuencia creemos que ahí puede haber una variabilidad entre 200 y 1.000 millones de dólares de inversión. Por lo tanto, en el peor de los casos habrían licitaciones por delante de 2.200 millones y en el mejor de 4.700 millones, lo cual son cifras significativas. O sea, este es un volumen superior a lo licitado habitualmente por el Ministerio de Obras Públicas en el ámbito de las concesiones. En consecuencia, es una industria que está súper activa y que requiere una mirada más de fondo para ver de qué manera ese dinamismo que se le ha tratado de impulsar puede efectivamente transformarse en inversión real durante los próximos años. ¿Y cuál es la percepción que existe sobre las concesiones? Y por eso que creo que es importante centrarse en este punto, es que hoy día no gozan de buena salud. O sea, han sido parte de las discusiones respecto de las formas a través de las cuales se pretende aportar con bienes públicos y que ha despertado una reacción significativa de parte de distintas agrupaciones ciudadanas y que nos hace pensar de que es necesario recuperar una cierta mirada respecto de cómo transformar este instrumento que en un momento tuvo un impulso significativo desde el punto de vista de lo que es el mejoramiento de ciertas condiciones de infraestructura, recuperarlo como un instrumento que se adecue a las condiciones actuales que el país está enfrentando. En ese sentido, nosotros creemos que ha habido un repliegue del Estado y creemos que hay que revisar ese repliegue del Estado y ver de qué manera el Estado asume un rol mucho más protagónico desde el punto de vista de lo que es llevar adelante esta industria. Creemos que el Estado está usando las concesiones viales como fuente de recaudación, cuestión que a mi juicio es un elemento que perturba enormemente la identidad que tiene esta industria frente a la ciudadanía, porque no es claro para el ciudadano de qué parte importante de los recursos que genera el Estado van a fondos generales de la nación, ¿no? Y las empresas tampoco han colaborado mayormente con la identidad de la industria. Por lo tanto, creo que estamos en una industria, en un sector que tiene varias dificultades que creemos que es importante abordar. En ese sentido, nuestro planteamiento es bien simple. O sea, por una parte lo que estamos planteando es que el Estado debe retomar la función de liderazgo en la industria. Para ese efecto creemos que concesiones no puede ser una industria en sí mismo, sino debe ser parte de un plan nacional de infraestructura. Estamos proponiendo una unidad asesora, un comité asesor de infraestructura para la elaboración y seguimiento de un plan nacional de infraestructura, y en ese contexto, obviamente, el rol del sector concesional debiera ser importante, pero tiene que tener ese contexto, porque de otra manera no se entiende cuál es la finalidad que tiene, y aparece como un proceso de paulatina privatización de la infraestructura cuando debiera ser parte de un proceso de incorporación de privados a un plan nacional de infraestructura a través del cual se pueda percibir un desarrollo estratégico país. Creemos que los proyectos deben licitarse con emplazamiento, con ingeniería, con validación social y con permisos ambientales predefinidos. Hoy día no está sucediendo eso, hoy día hay una transferencia progresiva, y esto viene sucediendo ya desde hace algún tiempo, una transferencia progresiva de responsabilidad hacia el sector privado, lo cual hace que sea difícil avanzar con mayor rapidez, puesto que es más difícil para un privado validar socialmente un proyecto que para el Estado. Es más difícil para un privado conseguir los permisos ambientales que para el Estado. Es más difícil definir los emplazamientos
para un privado que para el Estado. En consecuencia, creemos que es necesario repensar el rol que está cumpliendo la Dirección General de Concesiones, y creemos que es importante dotarla de más recursos y disponerse a un mayor gasto de preinversión hecho por el Estado para efecto de poder definir este tipo de iniciativas con mayor propiedad y transformarlas como parte de un plan nacional de inversiones que debe cumplir con ciertas finalidades estratégicas. En las concesiones tarificadas, creemos que debe haber una política tarifaria que sea sistémica, que respete una cierta equidad territorial, sistémica en el sentido que no solo contemple tarifas dentro del sistema vial, sino que sea un sistema tarifario que también permita el desarrollo de otros modos. Buena parte de los argumentos para sostener de que no es posible desarrollar el sistema ferroviario es porque hay subsidios asignados al modo rodoviario, y en consecuencia creemos que la política tarifaria tiene que incorporar una visión mucho más sistémica. Tiene que contemplarse una cierta equidad territorial y una equidad intergeneracional. Los excedentes que el sector genera y que puede generar a través de una política que cumpla con estas características, creemos que deben ser transferidos a usuarios, ya sea a través de menores tarifas o a través de más y mejor infraestructura. Hoy día el ambiente no está para contratos rígidos a 30 años. Creemos que tenemos que repensar la fórmula de contratos flexibles que puedan ser sometidos a revisiones periódicas y por esa vía ir regulando el sistema tarifario, los retornos, etc. Pensamos que el Consejo Asesor de Concesiones debe cumplir con funciones más allá de ser un simple aprobador de iniciativas privadas, debe ser efectivamente un asesor a las autoridades y al Consejo Asesor de Inversiones respecto de cómo enfocar mejor la industria de las concesiones como un aporte al desarrollo del país, y creemos que hay que reforzar los mecanismos de resolución de controversias que han quedado bastante rezagados respecto de lo que se pensó inicialmente. Hoy día el grado de controversias que hay no permite que el sistema que exista pueda responder adecuadamente, y es necesario reforzarlo fundamentalmente. Y de la misma manera creemos que a las empresas es necesario exigirles, con los compromisos que adquiere en mantenimiento, servicialidad, condiciones ambientales, su respeto y vínculo con las comunidades en las cuales están insertos, y con un compromiso de transparencia mayor, de tal manera que la información de las empresas concesionadas, puesto que están beneficiándose de explotar un bien nacional de uso público, tiene que ser información de uso público y comprensible para la comunidad. Y pensamos que la fiscalización es absolutamente importante para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Eso respecto de las concesiones. El otro instrumento que pensamos que es muy importante es la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. Permite entregar, en definitiva, ciertos bienes públicos en concesión a partir de municipios serbios. Creemos que es importante en este caso incorporar a los gobiernos regionales como actores importantes. Hoy día no son parte de este instrumento. Es necesario contar con un apoyo técnico mucho mayor. Esta es una ley que no es conocida y tiene muchas dificultades de aplicabilidad en los municipios y en el Serbio, y en consecuencia requiere un soporte mucho mayor desde el punto de vista del respaldo profesional y técnico para poderse llevar a cabo. Es necesario pensar en una ampliación de las contraprestaciones, puesto que hoy día esta ley no permite que haya contraprestaciones monetarias por parte de los mandantes, y eso limita, por ejemplo, la construcción de edificios consistoriales. Hoy día muchos municipios pagan cantidades enormes de arriendo y no pueden centralizar esos arriendos en un solo edificio que permita mejores prestaciones a la comunidad, y creemos que ahí hay un potencial enorme de inversión para el desarrollo de las distintas comunas, principalmente las comunas más vulnerables. Pensamos que tiene que mejorarse el sistema de garantías para para hacer de esta ley algo que sea bancable, y tiene que haber un sistema de regulación y de resolución de controversia. Y por último, el último instrumento que nos parece también importante considerar es el Fondo Desarrollo País, que partió siendo un fondo de infraestructura, pero ha ido derivando, y en ese sentido a nosotros nos parece que hay que hacer una revisión completa de la estructura legal de este fondo. Nuestra impresión es que la idea original de transferir los excedentes de las rutas concesionadas no ha sido validada. Es difícil de hacerlo, puesto que se fundamenta en la transferencia de funciones del Ministerio de Obras Públicas al fondo. Es distinto tener un fondo que cuenta con ciertas facultades, es distinto tener un ministerio que cuenta con ciertas facultades a una empresa del Estado a la cual le son delegadas esas mismas facultades. Es distinta la lectura que hay desde el punto de vista de financiamiento, y en consecuencia nos parece que es necesario repensar la ley
y pensamos que este fondo debería ser capitalizado directamente por los excedentes que se generan en el sistema concesional. Creemos que debieran circunscribirse sus facultades concedentes a los bienes nacionales de uso público que les sean transferidas en forma efectiva. Debiera operar tal como operan otras instituciones con mandato al Ministerio de Obras Públicas para que use la ley de concesiones y no con una transferencia de facultades del Ministerio de Obras Públicas al fondo. Por lo tanto, ahí pensamos que debiera revisarse esa restricción. Y por último, creemos que una restricción fundamental para poder llevar adelante esta iniciativa es la imposición de utilidades anuales. Eso tiene que ser revisado. Un fondo, la puesta en marcha de este banco de inversiones al cual podríamos hacer derivar el fondo, debiera contemplar un periodo de acostumbramiento y de gestión inicial que probablemente va a ser a fondo perdido, pero claramente dentro de un horizonte razonable debiera ser un generador de utilidades razonables para efecto de poder llevar adelante este tipo de iniciativas en conjunto con el sector privado. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes muy rápidamente en los 15 minutos que me fueron asignados, y espero que sobre esta conversación podamos continuar profundizando los temas de acuerdo a cómo ustedes lo estén percibiendo, y ojalá como Consejo de Política e Infraestructura podamos cumplir con nuestra función de colaborar con el próximo gobierno para poder implementar políticas que tengan que ver con mejor infraestructura para el país, poder dotar al país de los recursos necesarios para efecto de poder avanzar en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Puedes sacar la presentación, por favor? No sé, déjame ver si puedo. Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Germán. Entonces ahora le pedimos a Alondra Chamorro que por favor coordine la conversación entre los 4 representantes de los candidatos presidenciales. Les aprovecho de comentar a los que nos están siguiendo a través de las redes que pueden hacer sus preguntas a través del chat o también a través del correo electrónico clapesuc@uc.cl. clapesuc@uc.cl. Bueno, entonces dejo con ustedes a Alondra Chamorro, quien va a introducir a los panelistas y representantes de las candidaturas presidenciales. Muchas gracias, Hernán, y gracias por la invitación a participar en este interesante seminario. Agradecer nuevamente la participación de los representantes de las candidaturas presidenciales. Voy a recordarles que cada representante tiene 10 minutos para poder presentar y exponer sus principales ideas en torno al seminario. Y vamos a partir entonces con Diego Pardo, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, y es miembro del equipo programático de la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Adelante, Diego. Gracias. Gracias, Alondra. Está conmigo José Alvarado, que está por ahí, lo pueden ver en el mosaico, que también es parte de nuestro equipo programático. A ver, yo creo que tenemos razonables coincidencias en el diagnóstico, tanto en el diagnóstico macroeconómico que presentó Germán, como en el diagnóstico del sector que presentó Carlos. Algo más sobre lo primero va a hablar José en su intervención. Yo voy a tratar de circunscribirme lo más posible a los 10 minutos que tenemos. Creo que no tenemos tanta convergencia respecto de los instrumentos para materializar, digamos, esa visión, y voy a tratar de explicar por qué. Y creo que es una diferencia bien estructural. Desde uno analíticamente puede pensar en 3 tipos de fondos. ¿Sí? Existen 3 maneras de concebir la idea de un fondo. Hay fondos de ahorro, Germán mencionó por ejemplo el FES, y puede haber otros, digamos, de pensiones, para las guerras, para las catástrofes. Estos fondos básicamente lo que hacen es juntan recursos públicos para momentos de contingencia. Son la manera tradicional de utilizar los fondos. Hay fondos heterodoxos o distintos a, digamos, a esta visión tradicional de los fondos como algo para paliar contingencia. Algunos de ellos tienen que ver con especializar una función. Voy a explicar en un momento que yo creo que ese era el espíritu original del Fondo de Infraestructura. Especializar una función, en ese sentido son más parecidos a una empresa pública que a estrictamente un fondo, más allá del nombre que uno le ponga. Y después hay otro tercer tipo de fondos, que son los fondos que lo que hacen es forzar
ciertos gastos, forzar cierto gasto público en un sector determinado. Nuestra experiencia con esos fondos, mi impresión es que es mala. El Fondo Espejo del Transantiago, por ejemplo, no es una buena experiencia, tengo la impresión. Y los fondos que lo que hacen es forzar gasto público, básicamente desde nuestra perspectiva lo que hacen es sacar de la discusión presupuestaria, año a año, y por lo tanto del control democrático, la discusión sobre cómo hay que gastar los recursos fiscales. Y en ese yo creo que es donde está nuestra diferencia conceptual con lo propuesto en esta presentación. Yo decía que la visión original del Fondo de Infraestructura, lo recuerdo porque yo me tocó incidentalmente participar en ese trabajo. Más allá de que no es lo que se plasmó en el proyecto de ley que finalmente se envió al Congreso, y menos todavía es lo que se terminó aprobando. Pero la visión original del Fondo de Infraestructura lo que buscaba hacer eran dos cosas. Primero, buscaba separar las funciones asignadas al Estado. Entonces, el MOP tenía que dedicarse a buscar valor social con sus programas de infraestructura, y después tenía que haber otro organismo, que le podemos llamar como queramos, podemos usar el nombre fondo, que básicamente lo que tenía que hacer era encontrar las mejores maneras de construir contratos para rentabilizar un conjunto de activos, bienes nacionales de uso público, que resultaban rentables. La idea era especializar esa función. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es que la manera en que el Estado había construido los contratos no era particularmente buena. No era mala tampoco, digamos. O sea, hay peores experiencias que la chilena, y la chilena tiene buenas experiencias en materia de obras públicas, pero tampoco es perfecta. Los contratos de concesiones, y hay un montón de literatura sobre el problema que generaron las renegociaciones de los contratos de concesiones, y digamos, si bien se construyó mucho, se pagó en exceso, y está bastante documentado por la literatura. Y por otro lado están los temas de la subasta. La idea original era que este fondo, este nuevo organismo que se encargaba de encontrar los contratos correctos para rentabilizar estos bienes nacionales de uso público, no solamente fuera lo físico, eventualmente podía hacerlo también, en su momento se pensaba en el espectro, en subastar el espectro radioeléctrico. Otro lugar donde las subastas originalmente funcionaban bastante mal, si uno mira la última, se ha mejorado en eso. ¿Sí? Pero la idea era especializar esa función, o sea, dividir en dos funciones que entendemos que eran razonablemente incompatibles: buscar el valor social, que era propiamente el rol que tenía que cumplir el MOP, y encontrar los contratos correctos para rentabilizar activos, bienes nacionales de uso público que tienen esa potencialidad de generar ingresos fiscales. El proyecto de ley que finalmente se presentó y el proyecto de ley que finalmente, y la ley que finalmente aprobó, mezcló todo. O sea, donde había separación de funciones, las mezcló, y entonces terminamos con una especie de superposición donde el MOP sigue más o menos encargado de los programas de concesión, y de hecho tiene una división completa nueva que se generó dentro del mismo proyecto de ley. Que originalmente no estaba, digamos, esa era precisamente la función que tenía que tener el Fondo de Infraestructura. Entonces mezcló, y hizo otra cosa con la cual nosotros estamos profundamente en contra, que es considerar que el remanente de las concesiones, digamos, el producto de las concesiones tiene que gastarse en infraestructura. ¿Y por qué estamos en contra? Básicamente porque la idea que está detrás de eso es generar pies forzados en el gasto. Y eso evita, desde nuestra perspectiva, el control democrático, y evita y genera también malos incentivos estructurales respecto del funcionamiento del Estado. Déjenme poner el siguiente ejemplo. En nuestro programa nosotros tenemos un compromiso electoral de destinar 3,5 puntos del PIB a empujar un nuevo modelo de desarrollo y para hacernos cargo de la adaptación climática, que es el gran desafío que nosotros entendemos que es el que corresponde a nuestra generación. Pero eso es un compromiso electoral, que uno responde frente a los electores. Porque cuánto se gasta es algo que no es tan importante sobre cómo se gasta. Germán mostró muy bien que el programa de obras públicas en el gobierno incumbente ha crecido. ¿Pero hacia dónde ha crecido? Básicamente ha crecido hacia actividades que aceleran el cambio climático. Entonces esas obras de infraestructura desde nuestra perspectiva no funcionan. No es cualquier gasto en infraestructura. Tiene que ser un gasto razonablemente dirigido a adaptarnos a la crisis climática y desarrollar un nuevo modelo de desarrollo. No es tanto el cuánto, por cierto el cuánto, pero también es el cómo. Y ese cómo tiene que estar sujeto a escrutinio electoral y a perder una elección si es que lo hacen mal. ¿Sí?
Esto no es un tema de ponernos de acuerdo de tenemos que sí o sí gastar tanto, sino cómo tenemos que gastarlo. Y por lo tanto, someterse a que los electores evalúen si ese gasto está bien hecho o mal hecho. Nosotros entendemos que eso es lo que pone los incentivos correctos, ¿sí? De nuevo, la clave está en que el compromiso con la infraestructura tiene que ser un compromiso electoral, sometido al escrutinio de los electores en elecciones previa y que eventualmente te saquen del gobierno si lo hacen mal. Y finalmente, ¿cuál era la tercera virtud? Que es algo que no ha salido del todo aquí, pero yo creo que Germán me va a encontrar la razón. ¿Cuál es el problema de varias de las estructuras contractuales de los programas de concesiones que generan, y esto, digamos, lo dicen todos los organismos internacionales, el BID, el Fondo Monetario Internacional, generan una distorsión en cuanto a la deuda, ¿sí? Porque esconden deuda. Cuando uno le da garantías de tráfico a los concesionarios, o cuando uno, en el caso de las empresas públicas, cuando uno genera, digamos, una garantía subsidiaria de parte del Estado, está escondiendo deuda pública. Y eso es una mala práctica. Y esa es una mala práctica que uno quería terminar con una estructura de fondo de infraestructura que lo que hiciera era especializar la función y radicar allá los bienes nacionales de uso público de tal manera de que ahí terminara la responsabilidad. No había garantía subsidiaria de parte del Estado. Son 2 minutos, Diego. Gracias. Bueno, entonces voy a dejarle a José, perdón, me comí todo tu tiempo, José, lo que resta por decir. Gracias, Diego, y primero que todo, igual, gracias a la organización. Yo me voy a referir brevemente al diagnóstico fiscal que habló Germán al principio. Nosotros compartimos la preocupación. Efectivamente, hay poco espacio fiscal. El próximo gobierno, sea quien sea, va a recibir mucha deuda pública, tiene el desafío de retirar los estímulos transitorios. Y si uno quiere ser respetuoso de la regla fiscal, y ve las proyecciones del informe de finanzas públicas, uno se da cuenta que, dadas las proyecciones de crecimiento del gobierno, dadas las proyecciones de ingreso del cobre, el espacio, la holgura de gasto que va a tener el próximo gobierno es entre 0,9 y 1,1% del PIB. Eso sin considerar modificación a los ingresos permanentes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es cómo enfrentamos los desafíos sociales, climáticos y productivos al mismo tiempo que aseguramos la estabilidad de las finanzas públicas. Y lo que nosotros estamos proponiendo es aumentar paulatinamente en 2 periodos presidenciales la carga tributaria del país. Porque esa es la forma en la que hacemos esas 2 cosas, 2 desafíos, como 4 desafíos al mismo tiempo. Y por lo demás es parte de las recomendaciones del Consejo Fiscal Asesor. El Consejo Fiscal Asesor, en una de las 8 recomendaciones autónomas, que mencionaba Germán, dice que tiene que considerarse aumento permanente de fuentes de financiamiento. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Por cierto, uno tiene que hacer una revisión, tiene que estar preocupado por la eficiencia del gasto, uno tiene que ver dónde se pueden hacer reasignaciones, sin afectar de manera significativa algunos programas que son importantes, pero solo con reasignaciones los números no dan. Entonces, ese es el desafío que tenemos en la dimensión fiscal como sociedad. Muchas gracias, José y Diego. Pasamos entonces a la siguiente participación de Juan Pablo Borges, quien es economista de la Universidad Católica y abogado de la Universidad de Chile. Ha sido también profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es coordinador de la Comisión de Infraestructura y Concesiones de la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Clapes UC por invitarnos y darnos la oportunidad de participar en este seminario. Indudablemente que la infraestructura es una cuestión capital para el país. Desde luego, digamos, tiene una dimensión económica, tiene una relación con la capacidad del país, con la productividad y con
con el desafío permanente que tiene un país como Chile de ser productivo y ser competitivo. Y por supuesto que tiene una dimensión súper tangible en términos del efecto, del impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. Así que junto con agradecer eso, también aprovechar de agradecer a la infinidad de personas que nos han ayudado en esta comisión para entender correctamente cuáles son los desafíos que enfrenta el país y hacer algunas propuestas, digamos, como candidatura presidencial. Respecto del diagnóstico que se hacía, bueno, indudablemente, digamos, vamos a enfrentar los próximos años un periodo de bastante mayor estrechez fiscal, por razones que ya son largamente conocidas. En términos de contexto, yo quisiera partir diciendo, digamos, de que, bueno, cuando se habla de infraestructura se suele asociar, digamos, como infraestructura solamente al espacio de las concesiones. Las concesiones, bueno, son, en definitiva, no son más que un instrumento, digamos, del cual nos hemos valido para financiar la ejecución de estas obras. Pero si uno mira los números, digamos, los números dicen de que el país, y de acuerdo a los últimos números que por lo menos yo tuve a la vista, digamos, son los del mismo reporte que hace el Consejo de Infraestructura, el CPI. En Chile se invierten del orden de 11.000 millones de dólares al año en infraestructura, y el grueso de esa inversión la sigue llevando adelante el Estado, a través de la categoría que en esa estadística se le denomina gobierno central. Y ese 2,2%, digamos, del PIB que representa esa cifra de inversión total, el grueso de ella la sigue llevando adelante el Estado, y dentro de lo que es el Estado conviven no solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que también está MinSal, Subdere y otra cantidad de reparticiones. Y dentro de ese gobierno central, efectivamente, digamos, el Ministerio de Obras Públicas es el que representa, digamos, el mayor porcentaje. Y dentro de ese, a su vez, digamos, de ese monto que ejecuta, digamos, el Ministerio de Obras Públicas, las áreas más relevantes son las áreas de vialidad, obras hidráulicas, a través de todo lo que son inversiones en agua potable, etc. Entonces, lo primero, una dimensión, y poner un poco en perspectiva, el Estado sigue siendo por lejos, digamos, el principal ejecutor de infraestructura en Chile. Respecto a los desafíos que enfrenta el país en materia de infraestructura, nos parece que aquí no podemos perder de vista una cuestión central, que es que necesitamos seguir siendo competitivos, necesitamos ser más productivos. Los datos dicen de que en la OECD poner un producto, digamos, sobre un buque para poderlo exportar cuesta del orden del 9%, o representa el 9% del costo de ese producto. En Chile ese mismo guarismo, digamos, del 18%, o sea, exactamente el doble. O sea, el desafío en términos de logística para nuestra economía es verdaderamente gigantesco. Y no se menciona mucho, este seminario se ha centrado más que nada, digamos, lo que es infraestructura, y pareciera, o sea, infraestructura, digamos, terrestre o caminos, obras viales, pero un área que definitivamente a la cual debemos prestarle muchísima atención es el área de puertos. Puertos enfrenta una contingencia no poco probable de enfrentar una congestión muy seria en los próximos años, y ahí hay un atraso de inversiones del cual indudablemente, digamos, tenemos que hacernos cargo. Ahora, respecto del diagnóstico que hace Carlos y lo que presenta Carlos, creo que estamos en general de acuerdo. O sea, yo creo que en materia de infraestructura indudablemente que hace falta una mirada estratégica, una mirada a largo plazo. Desgraciadamente, en el diseño que tenemos intervienen demasiados ministerios, demasiadas agencias, demasiadas reparticiones que es imperativo hacerlas funcionar de manera coordinada, de manera organizada. O sea, abordar esto de manera orgánica, sistémica, es indudablemente que una necesidad completamente imperativa. Tenemos también, digamos, tenemos que hacer lo posible por avanzar en mejorar esa capacidad de gestión y esa capacidad de coordinación. En lo específico respecto del uso de los instrumentos que nos van a quedar disponibles, efectivamente las concesiones son
fueron utilizadas, digamos, al inicio, y tuvieron bastante más protagonismo. Hoy día parecieran estar, digamos, bastante menos, estar atravesando por un periodo de cierta desafección ciudadana, por una serie de circunstancias, pero efectivamente, digamos, creemos que podemos avanzar significativamente, robusteciendo el mecanismo de concesiones. Dentro de eso, indudablemente que una de las cosas más importantes es fortalecer la capacidad de generar proyectos que puedan ser concesionados. Ahí tenemos un desafío mayor. Los tiempos que demoramos actualmente en poner un proyecto en condiciones de poder ser licitado y poder ejecutado son demasiado largos. Pensamos de que ahí tenemos que hacer un doble esfuerzo por reducir esos tiempos. Esa es definitivamente una necesidad absolutamente imperiosa. Los diseños en materia, digamos, de contratos y en materia de licitaciones son otra de las cuestiones que también deberíamos tratar de mejorar. Deberíamos fortalecer en esos diseños la componente de calidad de las concesiones. De alguna manera, la variable calidad de servicio, calidad del servicio prestado por el concesionario debería de alguna manera ser incorporado. Y efectivamente, digamos, lo que se refiere a emplazamientos, creemos que debemos avanzar en tener una participación más temprana y más oportuna ciudadana. Eso hoy día probablemente podría canalizarse a través de los gobiernos regionales. Nuevamente, digamos, el tema de coordinación salta nuevamente a la palestra, es una cuestión demasiado crítica. Intervienen, digamos, en estos proyectos de obra pública que en definitiva se concesionan, intervienen, por supuesto, digamos, el Ministerio de Obras Públicas, pero también intervienen muchas veces el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Medio Ambiente, hay cuestiones, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el sistema, digamos, de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ahí una multiplicidad de órganos que requieren de una mucho mejor coordinación y una mucho mejor sincronía. Respecto del elemento tarifario que menciona Carlos, estamos de acuerdo, creemos que deberemos avanzar en la transparencia de explicitar, digamos, cómo se construye la tarifa. Tiene que incorporar, digamos, ciertos elementos de equidad tarifaria y tiene que también hacerse explícito y transparentarse de que muchas veces, digamos, las tarifas contienen elementos de subsidio, en que las comunidades, digamos, o sea, las zonas más centrales terminan subsidiando las zonas más extremas. Ese tipo de cuestiones pensamos, digamos, de que claramente tienen que ser incorporadas en este esfuerzo por revigorizar, digamos, el instrumento de concesiones como una forma de aumentar la inversión en infraestructura, de ayudar a aumentar la inversión en infraestructura. Hay otras cuestiones, digamos, que no se mencionan, pero que tienen que ver con la dimensión intergeneracional del desafío de financiar infraestructura. Creemos que ahí esa es una cuestión que hay que poner sobre la mesa. Esa es una cuestión que hay que también someter a discusión, si es que estas obras de infraestructura, estas inversiones deben ser financiadas por una generación o por más de una generación, si debe haber un componente de equidad intergeneracional en la forma como lo financiamos, que a nosotros nos parece que sí debería haber. Y cuestiones de orden más técnico, más de detalle, aunque no olvidemos que siempre el diablo está en los detalles, como son si estas estructuras van a tener valor residual o no van a tener residual. Y digo todo esto para tratar de hacer algún comentario. En 2 minutos. Para tratar de enlazar con esto, con un comentario final respecto del Fondo de Infraestructura. Del financiamiento urbano, de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, voy a decir solamente 2 cosas. Desgraciadamente es una ley que lleva en operaciones casi 20 años. Se conocen solamente 3 proyectos habiéndose financiados bajo ese paraguas. Definitivamente tiene falencias, el contrato de participación es rígido y creo que las soluciones a las que apunta Carlos nos parecen a nosotros que van en la dirección correcta, y creo que pensamos que deberíamos robustecer la capacidad que tienen organismos como Servio y eventualmente, digamos, las mismas regiones para que ese tipo, digamos, de proyectos puedan ser ejecutados a través en esas dimensiones, en esos estadios. Y por último, respecto del Fondo de Infraestructura, la verdad es que, bueno, efectivamente pensamos de que ahí hay algunas correcciones que hacer a nivel de su diseño legal, hay ciertas falencias que deberían ser subsanadas.
es un poco contradictorio que ese fondo tenga, se le haya dado la forma de una sociedad anónima que exige, digamos, un determinado nivel de rentabilidad para cada uno de los proyectos. Hay algunas ambigüedades o imprecisiones respecto de cuestiones como la inembargabilidad de sus activos, a qué precio o a qué valor, digamos, se van a traspasar los activos en definitiva, pero al final pensamos de que ese es un instrumento que es perfectamente factible de mejorarse, de potenciarse y que efectivamente puede ser puesto a disposición de complementar todos los demás instrumentos de los cuales disponemos como país para poner la infraestructura al día y a la altura de las necesidades que tiene la época que nos toca vivir, cambio tecnológico, no alcancé a decir muchas cosas respecto de cambio climático ni del desafío hídrico, pero definitivamente ahí también tenemos un desafío mayúsculo y del cual tenemos que pensar con toda la flexibilidad y poner toda nuestra capacidad de innovación posible, optimizando al máximo que podamos todos los instrumentos de los cuales podamos disponer en la finalidad de lograr hacer posible el que logremos un nivel de infraestructura que sea acorde con el desafío que tenemos como país y con el imperativo que tenemos de darle calidad de vida a las personas. Eso requiere de multiplicar, digamos, la inversión que actualmente estamos haciendo en infraestructura, mejorar lo que hace el Estado e indudablemente que también mejorar lo que los privados pueden hacer, ya sea a través del mecanismo de concesión. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Pasamos entonces a escuchar a Patricio Rosas, sociólogo de la Universidad Católica, máster en estudios del desarrollo de la Flaxo, exfuncionario de la CEPAL, coautor del libro El financiamiento de la infraestructura, escrito en colaboración con José Luis Bonifaz y Gustavo Guerra García. Actualmente es consultor de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y coordinador del Programa de Infraestructura y Transporte del Instituto Igualdad. Es encargado del grupo de trabajo sobre infraestructura de la Comisión Programa de la Candidatura Presidencial de la senadora Yasna Proboste. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero referirme específicamente a algunos de los puntos que se han ido tocando a lo largo de las presentaciones. En primer lugar, nosotros coincidimos con la necesidad urgente de elevar la inversión en infraestructura en nuestro país. En los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos, se ha producido una caída importante de la inversión como porcentaje del PIB, promediando en alrededor de 2.4% del PIB. Y eso apenas permite reponer el stock de capital que se ha ido consumiendo a través del tiempo. O sea, la incidencia real, la aportación bruta del capital es bastante marginal. Y eso incide en el hecho de que se profundice la brecha de infraestructuras con los países emergentes. El promedio de estos países en los últimos años ha sido del orden de 5,5 puntos del PIB. Ahora, aspirar a una inversión promedio que fluctúe entre 5 y 6 puntos del PIB no es una meta tan imposible de lograr. De hecho, si miramos un poco las cifras hacia atrás de nuestro país, vamos a comprobar que en el sexenio lleva entre el año 98 y el 2004, efectivamente nuestro país tuvo un nivel de inversión en infraestructura de 5,5 puntos del PIB.
Y eso fue fundamental para modernizar todas las infraestructuras viales, por ejemplo. El segundo punto que quisiera abordar tiene que ver con la orientación de la política de desarrollo de infraestructura. De alguna manera, los proyectos de inversión que se impulsen tienen que estar asociados a un cierto modelo de desarrollo, a cierto objetivo de política pública, que vayan ordenando los flujos de inversión. Porque lo que comprobamos actualmente es que se ha producido una desigualdad en el acceso a los servicios de infraestructura. Y esto ha desencadenado, digamos, ¿no?, una desigualdad territorial a nivel regional y comunal. Tenemos entonces comunas en el país que tienen una infraestructura que es más bien propia de países desarrollados, y tenemos muchas otras comunas con una infraestructura propia de los países del tercer mundo. Entonces, evidentemente ahí hay que introducir un cambio de estrategia, un cambio de enfoque, de reorientar la política de desarrollo fundamentalmente en línea con la búsqueda de la solución de los principales problemas que hoy día afectan al país. Y ahí yo quisiera mencionar al menos dos elementos. Es necesario abordar la crisis hídrica. Por lo tanto, es necesario impulsar con mucha fuerza los proyectos de desarrollo de infraestructuras que contribuyan a solucionar este problema de la crisis hídrica. En segundo lugar, el alto desempleo que existe en el país y que implica necesariamente importar una serie de proyectos que sean intensivos en mano de obra. Tercer elemento que quisiera aportar. Aquí se hace mucha mención al tema de las concesiones. Yo quiero recordar que las concesiones es solamente uno de los mecanismos posibles de asentar una colaboración público-privada. Pero es uno entre varios mecanismos. Hay contratos de servicio y administración gerencial, por ejemplo. Hay contratos de arrendamiento. Y hay diversas formas de asociación público-privada. En consecuencia, siempre hemos tenido la percepción de que las concesiones son un buen instrumento, pero ha tenido una serie de dificultades para su implementación. En este caso, somos partidarios también de explorar esta otra forma de participación del sector privado en la industria de infraestructura. ¿Y eso por qué? Carlos Cruz nos indicaba, por ejemplo, de que las concesiones no gozan hoy día de buena salud, ¿cierto? Pero debemos preguntarnos por qué, siendo un buen instrumento. Necesariamente eso se explica porque hay una serie de abusos e ineficiencias que es necesario corregir como instrumento. Y en este sentido yo comparto plenamente lo que nos ha planteado Carlos, en el sentido de que el Estado debe retomar un liderazgo fuerte en los lineamientos bien nos indicados,
Es necesario impulsar proyectos estratégicos. Es necesario transferir los excedentes a los usuarios. Es necesario hacer participar y generar los mecanismos de participación de las comunidades, de la ciudadanía. Es necesario acordarse de una serie de condiciones previas a la implementación de un proyecto que hoy día se endosan plenamente al privado, y eso genera una serie de demoras e ineficiencias. La flexibilidad de los contratos es tremendamente importante también. Entonces, en general, concordamos con la agenda que nos plantea Carlos, y creemos perfectamente posible que es pertinente poder avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Pasamos entonces a nuestra cuarta intervención de parte de Eduardo Guerrero, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en Economía de la Universidad Católica y en tributario en la Universidad de Chile, es diplomado en programación macroeconómica, es socio director de empresas, de vocero económico del jefe del programa económico de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Muy buenos días a todos, a quienes nos siguen por los medios digitales. La verdad es que quisiera comenzar esta intervención agradeciendo la invitación y reconociendo la labor que realiza el Consejo de Políticas de Infraestructura, por recordarnos el valor estratégico que tiene la infraestructura y la necesidad de pensarla en el largo plazo para de esa forma lograr la realización de los proyectos que son tan necesarios para el país. De la misma manera, quisiera destacar cómo se promueven los cambios y las adecuaciones en el marco regulatorio que finalmente hacen posibles los grandes proyectos de inversión, así como también la factibilidad económica para poder financiarlos. Todo esto, la verdad, es que va muy de la mano con la visión que tenemos desde el programa de José Antonio, pues sin duda la infraestructura juega un papel muy relevante en lo que nosotros vamos a hacer en nuestro futuro gobierno. Así que permítanme comenzar con una idea general para después aterrizar y entrar de lleno en lo que a infraestructura se refiere. Desde la candidatura de José Antonio, la clave está en mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. ¿Y eso en qué se traduce de manera concreta? Que lo que nosotros buscamos es generar las condiciones necesarias para que ojalá la mayor cantidad de nuestros compatriotas sean capaces, por sus propios medios, de sacar adelante sus sueños, los desafíos que ellos se proponen, y la forma concreta de aterrizar eso es siendo capaces de entregarles más y mejores oportunidades laborales, por una parte, y por otra lograr que los lugares en los que ellos trabajan y donde viven sean barrios más amables, o en conceptos o palabras hoy día, como se denominan, ciudades inteligentes, que van más allá de lo tecnológico, sino que ciudades que de verdad acogen a todos. Y déjenme centrarme en el crecimiento económico, que es la piedra angular del programa de José Antonio. Para nosotros resulta clave, fundamental, el crecimiento económico en cuatro pilares. Por una parte está el Estado moderno y eficiente. Para nosotros resulta fundamental que no haya gasto superfluo, no haya gasto en burocracia, no haya gasto en operadores políticos, y de esa manera tener siempre como principal prioridad las necesidades de la gente. También en nuestro gobierno impulsaremos las certezas jurídicas y reglas claras para quienes desean emprender. O sea, es clave que nuestro futuro gobierno sea el gobierno de los emprendedores y el gobierno de las pymes. ¿Eso qué significa? Y vamos a facilitar todo lo que dice relación con permisología y con ventana única para realizar los trámites que efectivamente posibiliten que se realicen esos proyectos de inversión. Por otra parte, otro eje fundamental para el crecimiento que nosotros proponemos es garantizar el Estado de Derecho y orden público, y todo lo que dice relación con la seguridad.
Recordemos que llevamos prácticamente 2 años en los que la delincuencia y el vandalismo, la verdad es que se ha apoderado de nuestro país. Sabemos que eso no solamente ha afectado a las empresas, los comercios que han sido vandalizados, saqueados y quemados desde el octubre de hace 2 años atrás, sino que también ha afectado a los hogares, que muchas veces ven el flagelo no tan solo de la delincuencia, sino que de la droga y el narcotráfico a la vuelta de la esquina de sus casas. Y adicionalmente, promoveremos políticas que incentiven con mucha fuerza la inversión. En ese sentido, me corresponde destacar la reducción audaz que haremos en materia tributaria. Nosotros tendremos impuesto cero a las pymes, reduciríamos el impuesto a las empresas del actual 27% al 17%, con todo el tremendo impulso que eso va a generar a la hora de traer capitales del exterior. Por otra parte, también tenemos una agenda muy intensa en lo que dice relación con productividad, que va desde hacer mejoras en la educación, tanto a nivel temprano, educación escolar y también a nivel de educación superior, así como también hacer una reforma sustancial en la legislación laboral que nos ponga acorde a los tiempos actuales. Necesitamos promover el trabajo flexible, remoto, en formato híbrido, que todas las personas que deseen trabajar puedan hacerlo y no tengan que estar amarradas a un contrato de trabajo tradicional. Y por cierto, como un tercer gran punto para la productividad, está facilitar la materialización de los necesarios proyectos de infraestructura, pues no está de más recalcar una idea que ya se comentó antes por Germán y Carlos, que hay una muy estrecha relación entre la calidad de la infraestructura y la calidad de vida de nuestros compatriotas. En ese sentido, también es importante señalar que la infraestructura no es un fin en sí misma, sino que es un medio, y un medio muy importante para alcanzar el crecimiento. De esta manera, nosotros vamos a promover no cualquier infraestructura, sino que infraestructura sostenible, ¿ya? Apuntando a la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan. ¿Qué significa eso en concreto? Poner el acento, por una parte, en la rentabilidad económica y social de los proyectos. Por otro lado, tener mucho cuidado en temas de gobernanza, que dice relación con cómo se preparan los proyectos, cómo se ejecutan los proyectos, y eso, por supuesto, siempre en coordinación con la comunidad, que al final es clave para que ellos tengan confianza en lo que se está realizando y que muchas veces se ven afectados, tanto en el desarrollo mismo de los proyectos, y también van a ser los beneficiarios una vez que el proyecto se materialice. Y por otro lado también está la lista medioambiental, que es algo que bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista. Y con todo esto, ¿qué es lo que logramos? Que las obras de infraestructura de verdad puedan realizarse pensando en las futuras generaciones, en los que vendrán, ¿ya? Que esa es la óptica en la que se debe mirar infraestructura. Ahora, aterrizando al tema todavía más político, la verdad es que vemos el escenario actual y la verdad es que tenemos varias aprensiones. Sin duda que para desarrollar buena infraestructura es importante pensar en el largo plazo, en planificar, hacer lo que corresponde y no lo que es popular. ¿Ya? Muchas veces los políticos tienen la tentación de desarrollar obras que ellos puedan inaugurar. Casi, sin duda lo que se necesita es pensar en 10, en 20, en 30 años más. Y esa es la mirada de José Antonio. José Antonio es conocido por hacer lo que corresponde, no pensar en qué es lo que puede traer más réditos o votos políticos, sino que hacer las cosas bien y pensando en lo mejor para Chile. Y manifiesto la preocupación porque podemos ver hoy día la discusión en el Congreso, y no tan solo de parlamentarios que están pensando con criterios populistas, sino que también candidaturas presidenciales que no escuchan a los técnicos, por ejemplo en materia del cuarto retiro. ¿Ya? Eso nos preocupa mucho, porque si hoy día tanto candidatos presidenciales como políticos en el Parlamento no tienen la capacidad de mirar el largo plazo, de pensar lo que es mejor para Chile, y ojo, que muchas veces ni siquiera en el corto, porque eso va a afectar en materia de inflación y sobre todo a los más vulnerables, y están dispuestos a desarrollar políticas que no son buenas, que son nefastas para el país. En materia de infraestructura nos preocupa que pueda pasar algo similar, porque hay que pensar en el largo plazo. De ahí la importancia de la candidatura de José Antonio y lo que nosotros estamos proponiendo desde su programa. También otro día importante a la hora de hablar de infraestructura es la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios. Nosotros en nuestro programa de gobierno lo que tenemos es una simplificación de los ministerios. Hoy día existe una amplia gama de ministerios que nosotros vamos a llevar a 12. Y no tan solo por un criterio de eficiencia, que sin duda es tremendamente importante, sino porque además es necesaria la coordinación entre las distintas ramas involucradas. Ahí hay una riqueza del criterio interdisciplinario que va a ser el que en definitiva va a permitir viabilizar las grandes obras de infraestructura. Es importante recordar que aquí
hay tres grandes actores a la hora de pensar en infraestructura. Por un lado están los ministerios, por otro lado están los gobiernos regionales, y por otro lado están las empresas públicas. Es importante que los proyectos de infraestructura se hagan con una visión intersectorial y de manera descentralizada, y que no sea un burócrata desde un escritorio en Santiago el que esté tomando decisiones. Y desde esa perspectiva, bienvenidos consejos asesores como el de ustedes. Y aterrizando todavía más en materia de infraestructura, nosotros identificamos 7 grandes ejes que debemos abordar en nuestro próximo gobierno. Primero, la capacidad portuaria, que es clave para el comercio internacional. Importante es que los productos elaborados en nuestro territorio puedan salir al mercado mundial de manera competitiva, ¿ya? Y ahí es importante también hacer todas las reformas necesarias que promuevan una buena cadena logística en el transporte de carga desde y hacia los puertos. Primera idea, entonces, la capacidad portuaria. Otra idea muy importante dice relación con la infraestructura de F, ¿ya? De ferrocarriles del Estado, y la infraestructura ferroviaria, que atañe tanto al movimiento de carga como al movimiento de personas, que es importante mejorar esa conectividad tanto desde el norte hacia el sur como de cordillera al mar. Por otro lado, algo que también se ha mencionado previamente, está el tema de la infraestructura digital. Nuestro programa tiene un compromiso de hacer una serie de transformaciones de modernización del Estado, que van a viabilizar que muchos trámites y servicios se puedan hacer a través de Internet. Para que eso sea posible es importante que también que todos nuestros compatriotas puedan tener acceso a un Internet de calidad. Y para eso vamos a incentivar desarrollar infraestructura digital como corresponde a los tiempos actuales. También es importante señalar como cuarto punto todo lo asociado a la disponibilidad del recurso hídrico. Eso dice relación con promover el desarrollo tanto de embalses como también de las plantas desalinizadoras. Hay que reconocer que el tema del cambio climático ha afectado severamente la situación de nuestro país, y por eso es importante tomar medidas ya, porque esas son cosas que se necesitan hoy y todavía con mayor razón en los próximos 20 y 30 años más. En materia de movilidad urbana también promoveremos inversiones en viabilidad interurbana y aeropuertos. Es clave poder potenciar la industria del turismo, tanto turismo nacional como turismo que viene desde el extranjero. Y ahí qué importante es contar con la infraestructura adecuada para poder potenciar esos sectores que se han visto tan afectados, sobre todo con la pandemia. Como punto adicional está todo el tema que dice relación con la energía. Nosotros fomentaremos el hidrógeno verde y las energías renovables no convencionales. Qué importante va a ser para el futuro que los productos que se desarrollen en nuestro país puedan tener el sello de que fueron elaborados a partir de energía limpia, energía renovable. Sin duda que eso nos va a ofrecer una cantidad de oportunidades que muchas veces cuesta dimensionar desde el minuto actual. Y finalmente, como última idea importante en materia de infraestructura, es todo lo que dice relación con hospitales y recintos penitenciarios. Y ahí permítanme conectarlo con una idea que se ha esbozado por alguno de quienes presentaron precedente a mí, en relación con el rol que tienen que jugar las concesiones. Nosotros sí confiamos en el sector privado para desarrollarlas, y impulsaremos las concesiones con mucha fuerza. Tendremos un verdadero boom de inversión asociada a las concesiones. Es importante recordar que las concesiones fueron claves a la hora de disponibilizar recursos para temáticas sociales, y fuimos capaces en el pasado de atraer empresas de talla mundial a Chile a realizar esas inversiones. Eso es algo que no debemos perder. Muchas veces con mucha tristeza vemos un debate sobre ideologizado respecto de lo que significa la participación del mundo privado en estas materias, y la verdad es que nosotros es eso que vamos a revertir. Bien, y respecto a los problemas, porque sin duda que han habido algunos contratos y han habido problemas en algunas concesiones puntuales, nuestra mirada es analizar muy bien esos contratos y estamos abiertos a recomprarlas y volver a licitarlas, y de esa manera generar más mercado y lograr mejores tarifas finalmente para los usuarios. Es importante recordar que entre el 2000 y el 2018, en materia de viabilidad y aeropuertos, el financiamiento total que involucraron esas partidas, el 67% fue realizado por privados y un 33% solo por el sector público. De ahí la importancia de tener un gobierno que traiga la inversión, que viabilice que los privados se animen a invertir y a financiar estos grandes proyectos. La pregunta del millón es, ¿quién podrá de verdad dar las certezas jurídicas para traer siempre la necesaria participación del mundo privado?
bueno, desde el comando, desde el equipo de José Antonio, estamos convencidos que vamos a dar las garantías y vamos a promover con mucha fuerza no tan solo la inversión privada nacional, sino que también la llegada de capitales extranjeros. Para ir concluyendo, dejo extendida la invitación a atreverse con la candidatura ya estamos en el tiempo, Eduardo. Gracias, estamos súper pasados. Tres ideas finales. Es que justo va en dirección a la pregunta que voy a hacer. Bueno, así que muchas gracias, Eduardo. A ti, Alondra. Sí, estamos bien justos con el tiempo, pero hay muchas preguntas que vienen específicas a cada uno de ustedes por parte del público que se las vamos a hacer llegar porque son muy interesantes, pero quisiera cerrar primero agradeciéndoles a todos su participación y quisiera cerrar con una pregunta más bien general, pero que sea muy precisa. Las 3 infraestructuras prioritarias de inversión de sus programas y cuál sería el rol del privado o las asociaciones público-privadas en ellas. Vamos a partir del mismo orden, con Diego y José. Entonces, si puedes destacar cuáles son las 3 infraestructuras prioritarias del programa en las cuales habría que invertir y el rol que tendría el privado o las asociaciones público-privadas en ella. Yo diría que más que categorizar 3, a lo que a nosotros nos interesa mucho desde la candidatura de Gabriel Boric es impulsar en el corto plazo todas aquellas inversiones públicas que apunten a resolver la crisis climática. Entonces ahí uno podría entrar en categoría más específica. La crisis hídrica nos preocupa un montón, priorizar eso es importante. Todo el tema de ciudad, ciclovías, hacer, digamos, la ciudad más amigable en términos muy generales, pero que también esto sea consistente y vaya en la línea de apuntar a resolver el problema de la crisis climática, todo el tema de conectividad, transporte público, construcción de trenes para evitar que digamos que la carga, el transporte a lo largo del país emita mucho menos emisiones que otras fuentes móviles. Entonces yo diría, para sintetizar, es que nuestra prioridad principal es enfrentar la crisis climática. Obviamente esto es un problema multidimensional, pero que desde la perspectiva de la inversión pública es mucho de lo que se puede hacer. ¿Y el rol del privado o de las asociaciones público-privadas en esta infraestructura? ¿En la inversión de gestión de esta? En el corto plazo, nosotros lo que estamos pensando, dígase corto plazo, el próximo y el año subsiguiente, un conjunto de inversiones que no son tan intensas digamos, en concreto, literalmente, pero sí van a empezar a ayudar a esta cosa. No sé, estoy pensando en lo que mencionaba recién, ciclovía, temas de agua potable en sectores rurales, temas de conectividad marítima. Y ahí eso es algo que por la inmediatez y la urgencia que tenemos, eso, digamos, tiene un mayor protagonismo del Estado. Sin embargo, pensando en una perspectiva de mediano plazo y teniendo presente que somos un país de ingreso medio y donde tenemos muchos desafíos sociales, medioambientales y productivos, aun cuando estamos proponiendo una reforma tributaria ambiciosa que en régimen aumente entre 8 y 8,5 la carga tributaria de distintas fuentes, digamos, teniendo presente todo eso, consideramos que aún es relevante pensar y continuar las alianzas, mejorando obviamente el diseño de contrato y etcétera, las alianzas público-privadas para llevar a cabo las inversiones en el mediano plazo, antes que tenga una transición hacia una nueva institucionalidad que Diego se refirió al principio. Pero en esa transición estamos muy conscientes de que es fundamental la alianza público-privada. Gracias, José. Juan Pablo, la misma pregunta y bien breve. Yo diría que los 3 ejes fundamentales para nosotros son agua. Agua en la dimensión que está asociada a los efectos de cambio climático, vale decir emergencia hídrica, estrechez hídrica. Vamos a dar un impulso muy potente, muy vigoroso a invertir en plantas desaladoras. Agua es definitivamente un capítulo muy importante por hacer lo que
tratar, digamos, de resolver el atraso que tenemos en términos de igualdad en el acceso al agua. Ahí el capítulo de agua potable rural, que claramente, digamos, lo vamos a impulsar con mucha fuerza, porque hay una situación de injusticia que es un pasivo que venimos arrastrando hace demasiados años y que es perfectamente posible corregirlo. Diría que el segundo eje, el que tiene que ver con puertos, creo que eso está bastante inadvertido y no se le ha dado la relevancia y la importancia que tiene. Ahí estamos enfrentando con una probabilidad relativamente alta, un grado de congestión que definitivamente nos va a afectar, digamos, el funcionamiento de la economía. Nos va a dejar, digamos, nos va a hacer menos competitivo y definitivamente eso tiene un impacto en toda la cadena de generación de valor y indudablemente que todo el esfuerzo de emprendimiento y de pyme le pega y le pega muy severamente. Hay también en el tema de puertos una cuestión que corregir, que es la relación entre los puertos y las ciudades en las que los puertos están emplazados. Nuevamente una situación de atraso, de rezago, calles de puertos que se usan como bodegas, congestión de puertos, etc. Ahí hay un desafío que para nosotros también es fundamental. Y por último, todo lo que tiene que ver con infraestructura vial en la doble dimensión logística. Nuevamente, digamos, logística es un tema central, ponernos al día, digamos, en el tema de tecnología y del mismo modo infraestructura vial en lo que tiene que ver con movilidad y transporte de personas. Hay una cuestión también de la dimensión ciudadana y la dimensión de calidad de vida, en que el eje tiene que estar y el acento tiene que estar puesto en mejorar la calidad de vida de las personas y en la expresión tangible y concreta de disminuir tiempos de traslado fundamentalmente. Diría yo que esos son como los tres ejes principales. Perfecto, y el rol del privado, de las asociaciones público-privadas, veo que hablas de agua y eso, hoy en día hay una dualidad entre lo que es APR y lo que son las sanitarias. Sí, por supuesto, pero todo esto lo tenemos que abordar en conjunto, o sea, aquí tiene que haber un esfuerzo en conjunto, bajo una articulación inteligente, con el sector privado, con los instrumentos que hoy día tenemos, que es el instrumento de concesiones, con el instrumento que tenemos hoy día, que es el fondo, esta sociedad anónima que pertenece al fisco y la CORFO, que se llama Fondo de Infraestructura. Tenemos que revitalizarlo, reinvigorizarlo, usarlo de la manera más inteligente posible, dotarlo corregirle, digamos, las imprecisiones o las debilidades de diseño legal que tenga para transformarlo en un vehículo que efectivamente pueda levantar capital que suplemente el esfuerzo que el Estado va a poder realizar en un ambiente con mucho mayor restricciones por los efectos, digamos, de pandemia, y por lo tanto creemos de que tenemos que pasar a una segunda fase, una fase mejorada, una fase 2.0, si uno pudiera denominarlo, en lo que son el uso de un instrumento que lleva ya muchos años y que le ha permitido al país dotarse de más de $25.000 millones en infraestructura, con todos los defectos y con todo el ensayo de error que significa implementar, digamos, un instrumento de esa naturaleza, pero que nos ha puesto, como se dijo en la presentación inicial, en unos indicadores en niveles, digamos, de infraestructura que son más o menos comparables a países desarrollados. Pero ese esfuerzo tenemos que redoblarlo. O sea, tenemos un atraso en infraestructura, creo que el más importante es el atraso que tenemos en puertos, es el más evidente, pero el que se va visibilizado menos, y tenemos que claramente hacer un esfuerzo mucho más potente, mucho más figuroso en infraestructura. Gracias Juan Pablo. Patricio, estás en silencio. Ahora sí. Bueno, yo indiqué en mi intervención anterior que la orientación de las políticas de desarrollo de infraestructura tenía que estar en línea con ciertos objetivos de la política pública. Y que el elemento central, en nuestra opinión, tiene que ser colocar esta política y la infraestructura resultante al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente. Puesto que en el balance que nosotros hemos hecho, es que el estilo de desarrollo que ha imperado
tiene más que ver con la búsqueda de la competitividad de determinados agentes económicos. Nosotros más bien buscamos proponer una política que apunte a la competitividad territorial. Y para eso buscamos, o sea, estamos dispuestos a priorizar 3 grandes áreas de inversión. Como mencioné antes, la inversión en infraestructura hídrica hoy día es fundamental. La crisis que ya está instalada en algunas regiones del país y que amenaza con extenderse hacia las regiones del sur, es una cosa que invariablemente debemos enfrentar hoy día con mucha seriedad. La segunda área que nos interesa potenciar tiene que ver con la conectividad y en particular con la electromovilidad. No es posible que Chile se esté gastando los ingresos que genera, por ejemplo, la actividad minera en compra de combustibles que están amenazados además por su extinción. Desarrollar la electromovilidad es un imperativo de tremenda importancia para el desarrollo futuro del país. Y la tercera área que nos interesa priorizar tiene que ver con un plan nacional de pavimentación. Y queremos duplicar la cantidad de caminos pavimentados existentes hoy día en el país, que alcanza apenas a 1/3 de las rutas posibles de transitar. Quisiera terminar colocando un ejemplo respecto al tema de la orientación de las políticas. En la cartera de concesiones hay un proyecto de construcción de un teleférico que vaya desde la ciudad empresarial a la esquina de Tobalaba con Providencia. Yo imagino cómo habrán hecho la rentabilidad social de ese lugar. Porque en esta disyuntiva, yo obviamente prefiero reasignar esos recursos a la construcción de un teleférico para la parte alta de Valparaíso y la parte alta de Viña del Mar, donde hay un problema de conectividad particularmente serio, donde los modos de transporte público no pueden operar por las características de la morfología de los cerros. Entonces, cuando planteamos el tema de la orientación de las políticas de desarrollo de infraestructura, realmente nos tenemos que hacer cargo de definir proyectos, impulsar proyectos que satisfagan necesidades acuciantes que hoy día tiene la ciudadanía y que muchas veces han sido postergados en función de privilegiar criterios que tienen que ver solamente con las necesidades de las empresas y no de la ciudadanía. Gracias, Patricio. Bueno, ahí surge un tema interesante quizás para un futuro debate de nuestro Sistema Nacional de Inversiones y cómo evaluamos socialmente nuestros proyectos. Pasamos, Eduardo, entonces a Eduardo Guerrero a responder la pregunta, la repito, ¿cuáles serían las 3 infraestructuras prioritarias en términos de inversión y en propuestas? ¿Y cuál sería el rol del privado o de las asociaciones público-privadas? Gracias, Alondra. Esta vez no me corte. En mi intervención anterior... Has pasado 2 minutos. Está bien, no broma. En mi intervención anterior mencioné 7 grandes líneas de infraestructura, así que si tuviésemos que reclasificarlas y ponerlas en 3, yo te diría que está por un lado la capacidad portuaria, y ahí también destacar lo que dice relación con el Puerto Exterior San Antonio 2030. Y ahí se está pensando en el mediano y largo plazo, es así como se tienen que hacer las cosas.
Un segundo gran tema es lo que dice relación con recursos hídricos, que ya se dice bastante, que no tan solo son plantas desalinizadoras, sino que también son embalses que permitan el desarrollo de nuestro sector agrícola y para todas las necesidades que tienen asociado al agua. Y por otro, tercer punto, yo pondría conectividad, y ahí haría un bonus track: conectividad digital, conectividad en movilidad urbana y conectividad en ferrocarriles. Al final son tres grandes aristas que van a permitir potenciar nuestro país y sin duda mejorarle la calidad de vida a nuestros compatriotas y además poder potenciar el crecimiento. Ahora, insistir en la idea de que la toma de decisiones tiene que ser descentralizada, ¿ya? Y no puede estar tomada desde el gobierno central, desde un escritorio, porque es importante que eso se haga con las comunidades y de esa manera se van a tomar muchas mejores decisiones. Y respecto a lo que dice relación con el rol de los privados, es clave, ¿ya? Desde nuestra perspectiva, sabiendo que los recursos son limitados y las necesidades son muchísimas, es vital poder contar con los privados financiando las inversiones, incluso siendo parte de los mismos proyectos, y por eso es que no basta con la declaración de buenas intenciones al momento de querer hacer partícipes al mundo privado de los grandes proyectos. Hay que tomar decisiones concretas, y a eso es lo que apunta la candidatura de José Antonio. Y por eso, ahora sí extendía la invitación a atreverse con José Antonio Kast, con su candidatura, porque probablemente sea el único que se atreva a modernizar el Estado, a hacer buena política pensando en el largo plazo y no en lo que digan las encuestas, y en definitiva impulsar y atraer las inversiones que nuestro país tanto necesita en materia de infraestructura. Súper, gracias, Eduardo. Para cerrar, ya estamos pasados en el tiempo, quería saber si hay un comentario adicional por parte de Carlos Cruz y Germán González en reacción a los comentarios y las propuestas que hemos escuchado. No por mi parte, Alondra. Muchas gracias. Yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los 4 representantes de las distintas candidaturas. Creo que es muy importante lo que acá se ha planteado, creo que hay mucho material para transformar esto en un documento, esperamos poderlo hacer. Y a diferencia, o tal vez a diferencia de lo que algunos pensaban, yo distingo mucho más coincidencia en los planteamientos que lo que probablemente se percibía originalmente. A pesar de lo que dice Eduardo, yo creo que acá había una discusión bastante desideologizada. Hay una aproximación al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado en función del país, que yo creo que es algo muy destacable. Obviamente con matices, obviamente con una visión crítica respecto de qué es lo que puede ser la asociación público-privada y cuál es el rol que puede cumplir. Pero sin lugar a dudas hay una gran convergencia respecto a la importancia de la infraestructura, la importancia de hacerlo conjunto con el privado, la importancia de los ritmos con los cuales esto tiene que enfrentarse. También hay coincidencia respecto a las urgencias. No me cabe la menor duda que hoy día el tema urbano adquiere una relevancia importante, y en ese sentido lo que ha planteado Hernán y lo que planteó, José, y lo que planteó Diego en términos de la infraestructura verde y la importancia que esto debe tener en las ciudades adquiere una relevancia muy significativa. Eso se complementa también con los planteamientos de otros respecto de la importancia del tema hídrico, la importancia de los modos de transporte ambientalmente sustentables. En fin, yo creo que hay muchas coincidencias y esto valida el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo durante mucho tiempo por ir mostrando de que en los temas relacionados con infraestructura es posible una convergencia que va mucho más allá de las opciones políticas partidarias y de los momentos históricos. Esto tiene que ver con el desarrollo del país, tiene que ver con una visión de largo plazo, y en ese sentido creemos que la invitación que hemos hecho a las distintas candidaturas a pensar la necesidad de tener un estamento superior que le dé una orgánica y una mirada al país en el largo plazo para poder orientar en ese sentido las políticas de infraestructura adquiere mucho más relevancia. Entonces, junto con agradecer, creo también que es muy importante destacar estos aspectos que le dan cierto sentido al trabajo que hemos venido haciendo, y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad discutiendo tal vez cosas más puntuales, pero que tengan que ver con la misma vocación de ver de qué manera podemos desde esta modesta tribuna contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y me sumo a los agradecimientos a todos por haber participado. O sea, una discusión, una conversación muy, muy positiva, muy
enriquecedora, que da paso también a nuevas ideas de discusión. Y agradecer, bueno, nuevamente a Clapes UC y al CPI por generar estas instancias de diálogo que creo que siempre aportan en seguir mejorando nuestro desarrollo como país. Así que muchas gracias y hasta luego. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, se pasaron. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos.